Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, estamos empezando el análisis, esto es DTV, estamos enseguida con nuestros compañeros, con el señor Marcos Giorgetti, estamos con Laura Serra, ayer sesión que terminó 22:40. Hoy hay reunión de comisión, estuvo muy atenta a todo Serra, también el señor Giorgetti con mucha información. Y estábamos hablando de lo sustancial de lo acontecido ayer. ¿Por dónde empezamos, Laura? A ver, barrios populares, Cromañón, ¿por dónde empezamos a ponerle atención, Serra? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Pato Méndez? Bueno, sí, ayer fue una sesión, a ver, yo creo que lo más interesante de todo, más allá de los proyectos de ley que se debatieron y tuvieron media sanción, fue el clima de concordia que en general se vivió a lo largo del debate. La verdad, si yo pensaba, digo, se cerró la grieta. Mirá vos. Por primera vez veo que se cierra la grieta porque había un ánimo de no confrontar hasta el final, ¿eh? Hasta el tema Cromañón, hasta ¿no? el final, no, ni siquiera el tema Cromañón. ¿Cuál? El tema Cromañón no generó, la verdad, dificultades o problemas en cuanto a diferencias de posiciones. No, hubo un discurso de Paula Penaca sobre el final que, bueno, fue bastante combativo en el sentido de que, bueno, la gente Juntos por el Cambio se sintió tocada y ahí empezó una suerte de discusión. Pero hasta el momento final, te puedo decir que fueron, no sé cuántas horas fueron de sesión, y 6 8, 9 o 8 fueron, por ahí, más o menos. A la una, sí, una 10. Sí, más o menos. Pero fue en realidad una sesión muy tranquila, de mucho acuerdo, de mucho respeto en general, y donde se pudieron trabajar temas consensuados sin mayores dificultades. Con lo cual yo diría, esa es la nota saliente en un escenario político tan crispado como el que estamos viviendo, no deja de ser algo saludable. Un escenario que vos estás rescatando. Y después te pregunto si tenés algún dato, porque llamó la atención el cuestionamiento de la titular del PRO a lo que fue la firma del RENAVAP, cuando creo que había 40 y pico de diputados del PRO que convalidaron justamente el proyecto. Así es. ¿Hablaste con alguien, Serra, del tema, no? No hablé con nadie, pero sí hubo alguna repercusión dentro del bloque de Juntos por el Cambio. De hecho, el jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri, inmediatamente mandó un tuit o hizo saber su malestar ante las expresiones de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que recordemos, Patricia Bullrich es precandidata a la presidencia, está enarbolada en una línea muy dura en cuanto a todo lo que tiene que ver con la seguridad, con todo lo que tiene que ver con el manejo de las fuerzas de seguridad justamente. Y bueno, esta cuestión del proyecto de ley del RENAVAP, que es el registro de barrios populares, que se debatió ayer, digamos, contiene muchos artículos, pero lo evita concreto desalojos. Básicamente no es que evita, prorroga por 10 años más los desalojos de los predios, de los asentamientos donde hoy están radicados los barrios populares. Pero recordemos esto, lo más paradójico de todo, Pato, lo del que 2018. es una ley que se votó y que impulsó el PRO. O sea, vos me decís, bueno, fue impulsado por el kirchnerismo. Totalmente. Bueno, fue impulsado por el radicalismo. No, lo impulsó Nicolás Massot, que por entonces era el presidente del bloque del PRO, con la anuencia del gobierno nacional, que en ese momento encabezaba Mauricio Macri, con lo cual... Mucho trabajo de Fabio Ketglas y mucho trabajo de Juan Grabois del otro lado, con movimientos sociales. Un Nicolás Massot, buenas tardes, los saludo a ambos. Un Nicolás Massot que hoy está jugando políticamente dentro del espacio de Patricia Bullrich. Claro, tenés razón, claro. No, y lo más disparatado de todo... La ley esta
tuvo mayor impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, y que sí. es un distrito gobernado por Exactamente, el PRO hace por el 12 PRO. años. No, o sea, y aparte, el principal referente económico de Patricia Bullrich, que es Luciano Laspina, lo votó. Claro. Entonces vos decís, a ver, y ahí es cuando uno ve esa disonancia. A ver, el discurso electoralista, Sí, ¿no? intentar Un hacer poco ruido eso. con todos los temas, ¿no? Tal cual. Entonces, agarrar todos los temas de actualidad y que hay que sentar posición y demostrar estar en un lugar de las opiniones como para diferenciarse del resto. Perdón, ella no votó, Un pero solo uno que diputado. votó fue Francisco Sí, Sánchez. lo traje justo para hacer placas. Tiene informe, bueno. Renavep, un solo voto en contra tuvo el proyecto que Francisco Sánchez, que ha Bueno, dicho... usted se va a ocupar de Renavap en un Sí. ratito, pero dígame, ¿y a usted lo más importante que pasó, qué cree? ¿Qué dato tiene? ¿O qué le pareció como más sustancial? A ver. Podemos mencionar que antes del inicio de la sesión se acordó el tema presupuesto. ¿Cuándo Sí, se va a tratar? eso sí. En reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque, recordemos lo que había pasado esta semana, que el día martes había habido una especie de cortocircuito por Sí. la fecha de si el oficialismo intentaba adelantar la sesión para votar el presupuesto el día 19, es decir, la semana próxima. Eso generó algún rechazo incluso en el mismo debate de parte de algunos diputados del PRO. Finalmente, una vez concluida la labor parlamentaria, Sí. salieron los diputados. El propio Mario Negri, declaraciones ante los periodistas, dijo que se había acordado que se va a mantener la fecha del 26 o la semana del 26 como fecha para ir a sesión. Por Exactamente. presupuesto, Sí. confirmó también que el proyecto iba a tener modificaciones, que el oficialismo había dado su asentimiento a que estuviera abierto a debate la letra chica del proyecto. Así que lo que comenzó esta mañana, que es el debate entre diputados, va a continuar Finalmente la es semana el que 20, viene. exactamente. En comisiones y Sí. recién el 26 llegaría al recinto. Yo sintonicé mucho con la diputada Dania Tabela, que había poca gente cuando habló del Renavap y dijo, no estoy en un día particularmente optimista, porque ella volvía a reflejar los números gruesos que marcaron el inicio de esta idea del Renavap, Sí. que es el Registro Nacional de Barrios Populares, enorme eufemismo de lo que son las villas miseria Claro. o villas de emergencia. Y los números que daba ella, que no era la única propietaria, la diputada Tabela, es que hay 5 millones de personas viviendo en este tipo de barrios, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente chicos, y que hay 5.000 de estos asentamientos, y ella marcaba, y esto lo hemos hablado con ustedes dos, marcaba el estancamiento, el retroceso en estas materias y otras de la democracia, porque son 40 años y la verdad no ha habido política de vivienda, no ha habido créditos hipotecarios, esto se ha extendido, y bueno, y planteaba esa radiografía Tabela, que obviamente a nivel y al momento del balance no atravesaba ningún buen momento, pero eso eran los números, ¿no? No, lo vamos De a compartir los números registros. porque cuando Sí. fue el debate en comisiones, los funcionarios nacionales dieron algunos números Sí. de cómo están, de cuántos asentamientos hay y cuánta cantidad de gente impacta en esto. E incluso de estos 4 años que Sí. se ha implementado esta ley, al contrario de ser menos Claro. los barrios Sí. populares, Y sí. se han incrementado. Es decir, Sí. a medida que avanzan los registros, cada vez hay más barrios en los que Esto tiene te que habla, porque avanzar mira, la si tenés urbanización. 9 millones, 10 más o menos, cuando se habló de alquileres, ese era el número de personas que alquilaban en la República Argentina, entre 9 y 10 millones. Si vos a 9 y 10 millones le sumás estos 15, tenés un número considerable de un 35%, 30% de la República Argentina, somos 47 millones, con graves problemas de vivienda, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero si yo también veía, yo podía entrar y salir del debate y veía el clima que vos contabas, Serra, un clima de búsqueda de consenso. Sí, un clima Y lo otro, de generar perdóname, consenso. lo otro, me llamó también la atención lo que nos planteó a nosotros ayer a la mañana Daniel Arroyo, que dijo, lo único que tenemos que estar discutiendo es el precio de la canasta familiar y el precio de los alimentos, dijo Arroyo. Porque yo le pregunté por ese proyecto de los mercados populares y dijo, estoy remando en dulce de leche. Pero, viste, la agenda era una agenda, salvo barrios populares, para el consenso, tal vez porque no hay herramientas para Aquí es el decir Congreso. cómo hago para que el precio de los alimentos sea accesible a la sociedad o cómo hago para frenar la inflación, me parece también, ¿no? No, claro, no. El tema de la inflación es
creo que es el talón de Aquiles, ¿no? Entre otras tantas cosas, ¿no? Pero es lo que más impacta en la economía doméstica, lo que la gente puede palpar y, bueno, sufrir cada vez que va al supermercado a hacer la compra, indudablemente, que es uno de los problemas más estructurales y acuciantes que debe afrontar el gobierno nacional frente a un año en el que se espera que tampoco va a reducirse de la manera que uno espera la inflación, ¿no? Sí. El gobierno sí está esperando, el ministro de Economía, Sergio Massa, sí está pronosticando una baja de la inflación. Sí. Que en esto hay que aclarar. Capital bajó un poquito, buen dato, en septiembre bajó del 6%, que la verdad puede ser muchísimo en cualquier país del mundo, pero aquí que no haya superado el 6% es un dato un poquito más tranquilizador. Vi los datos de la inflación de Capital, nada más, de septiembre, estaba en 5.7 más o menos. No era tan dramático como podía ser si era más de 6. Está circulando en el debate del presupuesto. La oposición constantemente ha preguntado, cuestionado a los funcionarios nacionales que esta estimación del 60% que incluye el presupuesto para el año que viene merece una explicación de cómo se va a llegar a ese número. Claro. Rubinstein, el viceministro de Economía, dio algún estimativo o alguna idea de por qué esperan ese número, alegando que no va a tener este año el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, que esperan que el gasoducto esté activo antes del invierno, algún impacto por ese lado, para sus expectativas de que baje considerablemente la inflación al 60%. Acierto de pronósticos inflacionarios en estos 40 años hemos visto... Pocos. 3, 4, 5 años hemos visto, así que bueno, qué sé yo. Sí. A lo mejor estamos en ese momento. Sí. Bueno, justamente habrá que ponerle velas a ese pronóstico. Sí. No, justamente a partir de estos pronósticos, que recordemos, el presupuesto 2023 establece una inflación, un pronóstico de inflación punta a punta, y esto hay que aclararlo, del 60% a diciembre de 2023. Claro. Eso no quiere decir que todo el año sea de 60%, sino que el promedio de la inflación del año que viene va a rondar el 76%. Claro. ¿No? O sea, lo que está estimando el gobierno es una baja, es una desinflación paulatina que va a llegar a diciembre al 60%, no es menor, si se está calculando que este año podría rondar, según el gobierno nacional, el 95%. Entonces implicaría aproximadamente unos 20 puntos de caída de la inflación. Hay que ver efectivamente que eso se cumpla. La oposición, Juntos por el Cambio en concreto, desconfía de estos números, aunque si vos me preguntás cuál fue el dato más saliente de la reunión de presupuesto de hoy que acabamos de ver aquí en Diputados TV, creo que uno de los datos más sugestivos que yo pude resaltar fue la locución de Luciano Laspina. A eso vamos. Me dijeron, escuchá que te cuente, Serra, lo que dijo Laspina, y le pregunté en maquillaje y me dijo, ya te explico al aire, no te quiso spoilear nada. Exactamente, a ver. No te quiero frenar el sorpresa, a ver si dale. No. Laspina tuvo dos partes en su alocución hoy en la Comisión de Presupuesto. Por un lado, y ya después te lo voy a explicitar un poquito más, un poco las condiciones que pone Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto de presupuesto. Eso te lo detallo después. Pero el dato, o por lo menos lo más sugestivo que yo rescaté de su discurso, fue el elogio al presupuesto. A ver, Laspina dijo que si bien en algunas variables no coincide demasiado, pero dijo que los números son consistentes. Un Laspina hipercrítico en el presupuesto 2022. Claro. ¿Se acuerdan? Hipercrítico era Laspina. Muy crítico porque, bueno, estaban planteando una inflación del 30 y pico por ciento, 39%, digamos, recordemos cómo fue cómo se discutió el presupuesto 2021, porque hubo elecciones. Guzmán, por entonces ministro, había mandado el presupuesto en septiembre con una inflación estimada del 30 y pico por ciento, del 39%, pero ellos comenzaron, el Congreso comenzó el debate en diciembre, cuando ya era a todas luces imposible de que se cumpliera ese pronóstico. Entonces, obviamente, Juntos por el Cambio dice, modificame la pauta, armá el presupuesto de vuelta.
digamos. Ese lío y el subsidio al transporte era el otro lío grande. Sí, pero lo ¿no? más importante la era... pauta inflacionaria. la Lo del pauta- transporte aparte se había subsanado. Sí. Se había Sí, aceptado se había más. subsanado, pero digo, No, en cuanto a claro. las pautas macroeconómicas, vos a partir de la proyección de Sí, sí. inflación, vos armás el presupuesto, porque vos ahí haces el cálculo de recursos y de gastos. Es lo que, de alguna manera, es el parámetro, uno de los parámetros principales a la hora de definir un presupuesto. Entonces, si vos ya estás partiendo de un parámetro que es falso, Sí. entonces todo el presupuesto es falso. La cuestión era esa. Ahora, la Spina dice, bueno, 60% dice, es una proyección muy difícil de cumplir, pero no deja de ser consistente dentro del conjunto de variables que maneja el presupuesto. Y además exaltó el hecho de que el kirchnerismo haya por primera vez en 20 años mandado un presupuesto de ajuste. Claro. Dijo, este presupuesto, y está en las planillas del presupuesto, hay una baja del gasto total de 1,2 del PBI. Bueno, porque hay casi una victoria teórica y digo de discurso, Claro, ahí está. ¿no? Siempre, ¿cuál era el tema? El peronismo gasta y nosotros tenemos que hacer el ajuste. Sí. Bueno, hagan el ajuste en el año previo a las elecciones, ¿no? Me parece que va por ese Claro, reconocimiento. ¿no? el hecho de En que el año de justamente- elecciones. Claro. Exactamente, claro, el hecho claro. de que el gobierno de Alberto Fernández, pero concretamente el ministro Massa, haya decidido respetar a rajatabla las metas acordadas con el Fondo Claro. Monetario y, como consecuencia, hacer un ajuste en el gasto, digamos, es de alguna manera un brazo extendido, Un digamos. reconocimiento de la gravedad de la situación también. Pero me sobre parece, ¿no? todo, de alguna manera, facilita muchísimo Sí, el claro. tratamiento del proyecto de presupuesto en el Congreso. Porque si vos me preguntas cómo va a votar Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio es muy probable que en general Sí. te lo vote a favor. Lo va a hacer seguramente. Hizo sus planteos, Sí. dio un pliego de condiciones, pero lo cierto es que es muy probable que el principal bloque de oposición lo apoye. Decime. Mi pregunta, y si quieren después Sí, la no, desarrollamos, es ¿qué pasa cuando en Juntos por el Cambio y los sectores más duros del PRO elogian un proyecto que tiene que defender No, pero- el oficialismo y pienso en el acuerdo con el Fondo Monetario? Pero ¿sabes ¿Qué pasa en los sectores? ¿Sabes? Sí, no, más los más alejados del críticos, PRO? si vos decís. Sí. No, pero yo creo que acá hay si querés, hay un reconocimiento a la gravedad de la situación. Me parece que eso es lo que piensa el PRO. Dice, se dieron cuenta y lo que traen acá no es un dibujo, como si cuestionaban el año pasado. No, Me parece que va por ahí. Sí, Lo que- yo digo de los posicionamientos políticos. Vos decís que Iglesias se va a en el oponer fre- porque no es No, no, reconocimiento. ¿Qué ¿Quién? No, ¿Qué el pasa en el oficialismo frente más de duro, todo claro. En el frente de todo. Buena pregunta. No sé. cuando en el PRO elogian una Sí, medida? no sé, sí. Bueno, no lo sé. decíamos la semana pasada, justamente, sí, hace una semana, acá, en esta mesa, que de alguna manera lo planteábamos. Vamos a ver justamente la paradoja de que va a haber un apoyo mayoritario de Juntos por el Cambio y sectores del oficialismo o que no van a estar o que Claro. quizás voten en contra o se abstengan porque son los mismos sectores que en su momento, en marzo pasado, Se opusieron al acuerdo con el opusieron fondo, al claro. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay que decirlo, Pato, este proyecto de presupuesto introduce un fuerte ajuste en el gasto, que como dijo la Spina, buena parte de ese ajuste no viene tanto, y esto para no confundir, no quiere decir que se reduzcan los gastos Claro. del Estado propiamente dicho. No es así. Sí hay una rebaja en los subsidios. Claro. Que sí implica, por supuesto, menos transferencias, menos erogación del Estado, pero que justamente ese ahorro en los subsidios va a recaer en el sector privado. Claro. Porque ese sector privado somos todos los contribuyentes los que debemos afrontar mayores Sí. tarifas. ¿Hay que pagar más tarifas? Por supuesto que sí. ¿Hay que pagar la energía? Por supuesto que sí. Pero lo que dice la Spina es... Que perdóname, para alguna parte del kirchnerismo, esa plata que vos tenés que destinar ahora a pagar tarifas, antes la destinabas al consumo. Sí. Y te reactivaba el mercado interno. Exactamente. Por eso se resistían, efectivamente. Exactamente, pero ¿qué es lo que te decía la Spina? A mí me hubiera gustado ver en el presupuesto quizás una reducción en otros aspectos que no, digamos, que no impliquen que el sector privado tenga que hacerse cargo de esa reducción del gasto. Sino reducción como del por Estado. ejemplo, a mí me pareció muy A ver. interesante esto, lo de el previaje.
Él mencionó Sí. el previaje, que son aproximadamente 27.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando 27.000 millones de pesos, Un previaje acotado ya encima. ya encima acotado, pero que se siga dando esta facilidad para que sectores que no son los sectores más vulnerables, convengamos, y lo dijo la Spina, que generó alguna risa, que es que lo usan los sectores medios y medios Totalmente, altos, totalmente. digamos, ¿no? Entonces vos decís, ¿hasta qué punto subsidiar el turismo para que se beneficien los sectores del turismo a costa de, digamos, enflaquecer Vos sabés que o ir en detrimento del es un sector? tema muy interesante porque hay un tercer sector ahí que opera. Pues es que este debate se dio en la provincia de Santa Fe hace un año en la gestión de la actual gobernación que habilitó lo que en su momento se llamaba la cuenta monedero. La cuenta monedero era darle a mucha gente en Santa Fe, pero básicamente juventud, una habilitación para gastar 5.000 pesos. 5.000 pesos para consumo gastronómico y demás. Entonces, ¿qué pasa? Había muchos sectores medios que decían, ¿por qué le vas a dar a chicos o chicas que tienen posibilidad del sector medio, por qué les vas a dar 5.000 pesos para gastar en consumos gastronómicos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el tema era que esos 5.000 pesos, que el año pasado valían más, pero se gastaban a roleta, había mucha demanda. La explicación que me parece que tiene con el turismo es que con esto vos reactivás comercios gastronómicos Exacto. de toda la ciudad y cuando vos reactivás le das trabajo a cajeros, a mozos, a a mucho trabajador. Me imagino con el tema turismo pasa esto, ¿no? Le das 27.000 millones a sectores medios, pero derrama. Me parece que esa es la explicación. Sí, la cuestión es que vos estás favoreciendo a un solo sector de la actividad económica con una transferencia multimillonaria en recursos. Sí. Que de alguna manera sí beneficia a un sector del turismo, pero que de alguna manera subsidia sectores medios y altos. Y sí. Entonces vos tenés que revisar bien esa política. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, Coincido con vos. fue el planteo Coincido con que vos, hizo sí. la Spina, que fue, digamos, bastante amplio. Si querés después te cuento, digamos, Y es muy concretamente. interesante eso que planteas vos, porque la verdad el Estado también debería discutir mucho prioridades, ¿no? Exacto. ¿Por qué no discutir? ¿Por qué no hay plata a veces para escuelas o para hospitales? Bueno, ¿dónde está esa plata? Ahí está. Bueno, un tema, por él ejemplo, decía ¿no? justamente ¿Viste? eso. ¿Por qué 27.000 millones al sector del previaje cuando tenés un montón de escuelas que faltan por hacer o refacciones que Pero por hacer en supuesto. jardines de infantes, etcétera, etcétera? Entonces, es una cuestión, como vos bien decís, Pato, de asignar prioridades en un país con un 50% de pobres. Vamos con... Enseguida viene el señor Giorgetti, pero antes, por favor, Luciano Laspina, que dice esto que recién estaba reseñando Laura Serra. Creo que ha sido sumamente ordenado cómo hemos podido trabajar todos estos días. Y creo que también ha sido muy atinado digamos, la forma en la cual el gobierno este año al menos ha presentado el diagnóstico de situación. Creo que hemos encontrado un diagnóstico más realista de la crisis fiscal que vive la Argentina, lo cual debo congratularme por ese retorno, un poco tardío quizás, a la racionalidad fiscal. Lamentablemente llega esta discusión que es embrionaria, porque el problema fiscal argentino es de larga data y es obviamente gigante, los desafíos que tenemos en materia fiscal. Tenemos un problema, obviamente todos sabemos, con la deuda en moneda extranjera, a pesar del reperfilamiento del 2020, que en alguna forma se nos vendió como la solución a todos los problemas de la Argentina, y a partir de ahí los problemas han seguido o han empeorado. Y hoy nuestros bonos valen 25 centavos por dólar, prácticamente se venden a precio de remate en los mercados internacionales. En junio pasado tuvimos una crisis en el mercado de deuda local que obligó al Banco Central al límite de su carta orgánica, jugando en el límite de su carta orgánica, a comprar 2 billones de pesos de bonos del Tesoro Nacional, un verdadero rescate fenomenal a los inversores que compraron esos bonos. No digo que esté bien, que esté mal, pero a veces nos llevamos la boca hablando de
supuestas salvatajes a inversores en otros momentos, y el Banco Central le compró a inversores que se asustaron de tener esa deuda la friolera de 2 billones de pesos, creo que como el 25% de la base monetaria. Obviamente que todo eso va a terminar en mayor inflación. Entonces, este es el primer punto. Me parece que hay un final de ciclo en la retórica que es sano para este Congreso, para esta Comisión. Bueno, y también ahora el testimonio del diputado radical, hombre de Juntos por el Cambio, Fabio Ketglas, que también trabajó mucho en su momento en lo que es el registro de barrios populares. El diputado Ketglas decía lo siguiente. Hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos y argentinas viven en la informalidad urbana. Eso es entre el 12 y el 13% de nuestra población. 10 puntos más que, por ejemplo, Uruguay o Chile. Y esto no correlaciona exclusivamente con la pobreza, correlaciona también, y hay que decirlo, con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito. Y sin moneda no hay crédito. Esto es muy importante que lo tratemos acá, porque si de verdad queremos resolver la situación de hábitat popular, vamos a tener que dedicar un capítulo a nuestra disciplina fiscal y monetaria, ¿no? El 95% de las familias en Occidente acceden a una vivienda a través del crédito. Por eso la política más popular de vivienda en todos los países es la política de subsidio de tasa. Claro que no habiendo crédito no puede haber subsidio de tasa. Para que lo podamos ponderar, salvo la época de la convertibilidad, en la Argentina el sistema financiero atiende más o menos al 10% del PBI, contra 45% de Brasil o 70% de Chile. Desde 1975, la Argentina liquidó el mecanismo masivo que tenía disponible de acceso al hábitat popular formal, que era el loteo popular. Lo liquidó por su régimen inflacionario. Ese fue un golpe en la estructura económica enorme que se llama Rodrigazo, está en la memoria popular de los argentinos. Y Argentina da ese golpe en la estructura económica y sin embargo no cambia su dinámica demográfica. La gente sigue migrando como antes, sigue habiendo un predominio metropolitano. Argentina tuvo subsidios a su economía urbana y castigo a su economía agraria, sin posibilidad de acceder a lotes urbanos, por lo tanto, sobreestimuló la conformación de una informalidad urbana enorme. Bueno, ahí estamos, el señor Marco Giorgetti en un muy buen momento. Hablamos de barrios populares. A ver. De esto que hablaba Ketglas, Y decime una cosa, te voy a hacer una pregunta para después. Ketglas en su momento me defendí y reivindicaba mucho el tema de los barrios populares. Estoy hablando del 2018, 2019. Bueno, y el tema es, decime, ¿está llegando plata para avanzar con esto? Y es la gran pregunta, ¿no? Llega poco, me Habría parece. que mirar el presupuesto. Llega poco, bueno, a ver. Si lo vinculamos con lo que contó Dale. Laura, que para Luciano Laspina el presupuesto va en buen camino porque terminó esta retórica y aceptó el kirchnerismo que hay que ajustar, uno tendría que pensar que en este tipo de cuestiones va a haber menos plata de la que hubo hasta ahora. Bueno, decíamos que el proyecto de ley de regularización de barrios populares que tiene al RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, contenido en ella, es un proyecto que modifica la ley 27.453 de regularización dominial para la integración sociourbana. Lo conocemos popularmente como la regularización de los barrios populares, el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP. Es decir, es un proyecto que viene a actualizar una ley que ya está creada por el Congreso Nacional desde 2018. Seguimos con la siguiente placa. ¿Cómo fue la votación ayer? Dale. Que un poco lo estuvimos mencionando. 227 votos afirmativos, un número para nada despreciable. Muy importante. Casi unanimidad. Sí. Virtualmente unanimidad. 2 votos negativos. El diputado Francisco Sánchez, que decidió
Perdóname, le hago una pregunta a los dos, porque Sí. ustedes están en las cosas importantes y yo estas cosas me las pierdo. A mí hace rato que me dicen que José Luis Espert y Píparo piensan distinto en un montón de cuestiones. Sí. Acá votaron diferente. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Y perdóname, ¿y Píparo votó incluso en contra de Milei y de Villarroel? No, Milei no estaba a la No. hora de claro. votar. Creo que Claro. no estaba No, Milei. no, Milei estuvo pues. en el principio de la sesión, de la pero sesión. después no estuvo. Pero no, digo, pregunto- Recién llegado a España, porque llegó, Sí, había llegado ayer a la mañana por un vuelo demorado Está. de ese acto que estuvo en España. Estuvo en el inicio de la sesión, no dio quórum, esperó que el oficialismo diera quórum. Ah, está. Estuvo No, sentado unos minutos, pero en la mayoría de las votaciones de los proyectos no estuvo. Estuvo porque digo, no está, Está entre Espert, los ausentes, y me han porque- dicho varias veces que hay diferencias en varios No, de temas. hecho, Carolina entre Píparo, y Espert, sí, Píparo estaría ya Claro. más cerca de Milei. de Milei que de Espert. Por eso. Está, digamos, yo las veces que camino los pasillos de la Cámara, los veo muy juntos a Milei y a Píparo. ¿Viste? Sí, ya de alguna manera por eso. parece que hay Llegaron una... por separado al recinto Espert y Milei. Espert y Píparo. Píparo. Sí, está bien. No llegaron como bloque. Bueno, Duró poco ese matrimonio político. sí. Bueno, hay que decir que Carolina Píparo, cuando se acercó a Espert, Venía se del había PRO, ido mal. Hacía muy poquito del Y PRO. mal. Sí. Mal porque no es una militante no había histórica renovado, del no había renovado en un cargo electivo como pretendía, efectivamente. Sí, sí. No es una militante histórica, digamos, del liberalismo. No, claro. Es una alianza electoral del momento, uno Sí. entiende. A ver, Bueno, esos dos votos 3 negativos. abstenciones. Francisco Sánchez del PRO, que se diferenció de Sí. su propio bloque. Carolina Píparo, de la Libertad Avanza. Y 3 abstenciones, una del PRO también, Gustavo Hein, de Entre Ríos. Marilú Quirós, del PRO. Y la Carlos chaqueña, Zapata, sí. Y Carlos Zapata, que es monobloque, ¿no? Si lo Pero- escuchás Zapata haciendo distinciones entre los distintos tipos de asentamientos, Más que allá, algunos volvamos son al para número. él válidos y otros no. Decime, dale. Volvamos al número más allá de que, haciendo rápidamente la cuenta, 233 presentes, casi 20 ausentes. El PRO, la UCR habrán aportado 40 votos Sí, cada sí, bloque, sí. así que es un número más allá de estas individualidades que han tomado la Sí, decisión muy de votar en contra. importante, sí. El apoyo de los bloques de la oposición fue mayoritario para este proyecto. Y con discursos que hablaban Sí. en defensa de la ley. Siguiente placa. Dale. Como decíamos, la sanción del 2018 suspendió por el plazo de 4 años, contados a partir de la entrada en vigencia de esa ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENAVAP. Es decir, el proyecto de ley que se sancionó en 2018 y desde que se reglamentó ese proyecto de ley sancionado por el Congreso, frenó por 4 años los desalojos de los barrios Sí. que empezó a regularizar el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Cuándo fue sancionada? ¿Cuándo fue promulgada? El 15 de octubre de 2018. Sí, Estamos a 13 de octubre. está bien. Es decir, debe el Senado sancionar Sí, efectivamente. antes del 15 de octubre. No va a llegar el Senado con esos tiempos, pero bueno, con un tratamiento rápido Sí. y una reglamentación del Poder Ejecutivo rápido, vamos a estar más o menos en los plazos establecidos. Por eso había tanta necesidad de que este proyecto ayer obtuviera media sesión en la Cámara de Diputados, por eso había manifestación en la puerta de Sí, la yo Cámara te de digo Diputados. una cosa, yo hablé mucho de esto en su momento con Ketlas, y Ketlas me explicaba cuál era la idea, que también habían trabajado efectivamente autoridades del PRO y con dirigentes sociales. La idea en un principio era que todas estas villas de emergencia o villas miserias se trasladaran a algún otro lugar de cada una de las ciudades donde estaban. Claro. El tema era que no era para nada sencillo encontrar nuevos ámbitos de asentamiento, no había. ¿Y cómo haces con la Ciudad de Buenos Aires? Exactamente. Entonces, ¿qué fue la idea que llegó? Bueno, mira, en vez de trasladar, que tampoco ha funcionado, vamos a ver cómo mejoramos los lugares donde están, entregando títulos de propiedad para Claro. una vez que tenés el título de propiedad, podés acceder a la luz, podés acceder al gas, podés emprender mejoras, y Vas a una invertir- vez vas a que invertir tu tenés capital título en- de propiedad, podés trazar calles para que ingresen ambulancias, colectivos, instalamos más escuelas. Pero eso, claro, en un ámbito muy heterogéneo, donde no todos los territorios son territorios en iguales condiciones. A veces son Sí. tierras fiscales, a veces terrenos ocupados. A veces Cada uno la de los dimensión- 5.000 asentamientos tiene una historia más compleja Exactamente, atrás. por eso avanza muy lento Claro. cada una de las urbanizaciones. Sí. Podemos ver que el barrio 31 de Retiro Sí. es uno de los que más ha avanzado en su Sí. urbanización. Obviamente es la que mayor Pero tiempo bueno, es hace que demasiado está. visible, sí.
y está en una localización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde exactamente. Está muy a la vista de todo, es muy sencillo acceder a ello. Bueno, la prórroga de esta fin de los desalojos, esta prohibición de desalojos, a diferencia del proyecto original, lo hace por 10 años, entendiendo que los 4 que ya incluyeron quedaron muy cortos, se da un tiempo más del doble de lo que había sido originalmente para que ya con la experiencia de lo que ha pasado en la última sanción haya mayor tiempo. Perdóname, en una la prohibición de pregunta, que desalojos. ayer la escuché muy enfática, ella es muy enfática cuando habla la diputada de los penatos, Sí. defendiendo justamente el RENAVAP. Pero yo la conocía a los penatos como diputada por la provincia de Buenos Aires. Es de la provincia de Buenos Aires. Pero ella hacía una reivindicación explícita también de lo que pasa en Capital ahora, ¿no? Porque- Además, me parece que en términos políticos está trabajando con Larreta ella, ¿o no es así? Si no me equivoco, fue funcionaria en algún momento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso. Pero digo, ella reivindicaba las modificaciones Es y los un trabajos caso parecido al de que se María hacen Eugenia Vidal. acá en Capital Federal. Por eso te decía. Sí, Dale. claro. Y bueno, para el PRO, defender la gestión De Horacio Rodríguez de, Larreta. claro. de los 12 años Está bien. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es defender Sí, claro, la gestión más importante A que ver, tiene dale. el PRO. El proyecto además busca declarar la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental por 2 años en los barrios populares. Esto podría derivar a alguna inyección de partida presupuestaria, la declaración de emergencia. Tiene como objetivo garantizar los servicios públicos e incorporar Claro. la perspectiva de género. Este es un dato Sí. que agrega a este proyecto la perspectiva de género como criterio de prioridad ahora a la hora de entregar la titularidad de las viviendas. Como decías vos, Hay una mayoría notable de mujeres y de en chicos. todo este proceso de estos 4 años se ha detectado Sí. que hay una mayoría importante de mujeres que son cabeza de hogares Sí. en estos barrios populares. Por eso se agrega este criterio de dar prioridad a aquellas viviendas donde hay una mujer a cargo. Perfecto. Y ¿Te queda quedan algo un par de más? plaquitas más Dale. de los discursos que fueron señalados ayer. Maximiliano Ferraro dijo que la integración sociourbana debe convertirse en una política de Estado en el país y debe ser sostenida en el tiempo y debe estar exenta de cualquier mezquindad o coyuntura política. Hoy leemos esta declaración y es hacia su propia fuerza política. Ah, está. Dicha ayer Está. era en general hacia todo el recinto. Y el discurso más fuerte de parte del Frente de Todos fue de Natalia Saracho, militante del movimiento de Juan Sí. Grabois y que vive en un barrio popular. Sí. Sigue viviendo, es de los movimientos de recolectores urbanos. Tenemos que ver las políticas que generamos para el pueblo, dijo, y agregó, no estamos discutiendo solamente una ley, sino una política pública que garantice derechos, garantizar tierra, techo y trabajo. Sí. Eso fue el Sí. cierre del debate que estuvo a cargo Sí. por el oficialismo Sí. en la diputada Natalia Y, Saracho. por ejemplo, estuve viendo algún testimonio del diputado Fagioli, creo que algo mostró Fagioli, que es un También. dirigente, un diputado que vive en un asentamiento, sobre la construcción de escuelas en estos barrios. Indudablemente que ha habido en estos 4 años algún adelanto. El tema es que, claro, son 5 millones de personas viviendo en 5.000 asentamientos. Globalmente me parece que los adelantos, como esta escuela, se han dado muy, muy en cuentagotas. Doble- Y las condiciones de vida son condiciones de vida muy, muy preocupantes, inseguras e insalubres para los que viven ahí. El Decime. diputado Fagioli es un ejemplo de vive en un Sí, barrio sí, sí, que sí. Fue se inició ocupado en como su una momento. toma. Sí, exactamente. Hace muy poquito en Sí, 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 exactamente. el municipio de Almirante Brown, el barrio de Gleu. Actualmente, surge de lo que vinieron a decir los funcionarios nacionales en el debate de comisión. Actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.500 lotes con servicios como parte de la generación del nuevo suelo urbano y 1.437 construcciones de viviendas para relocalización, que también incluye esto que decías vos. Se ofrece también la posibilidad de ofrecer una nueva vivienda relocalizada en algún barrio nuevo de los que hace el Estado Nacional. Más de 670.000 personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163.000 puestos de trabajo, es lo que dice el Estado Nacional. Los números que los tengo en la memoria hablaban de cerca de 5.000 Sí. barrios sí, que se habían Sí, en este momento son registrados, y sí, se apunta 5.000. que hay más de 7.000 que podrían seguir incorporándose. Es decir, Qué pasados problema con cu- las estadísticas, mamita, pero bueno. Sí. Pasados 4 años tenemos más barrios populares de los que
teníamos Estamos. un par de... Bueno, perfecto. El señor Marco Giorgetti. Vamos con lo que pasaba también en la sesión de ayer, con la asunción, el juramento de nuevas diputadas. En este caso, quien llega en lugar de Victoria Tolosa Paz, que asumió hoy como ministra de Acción Social. Ese momento, a ver. Invito a la señora diputada electa por el Distrito de Buenos Aires, Micaela Morán, a prestar juramento. Bienvenida. Micaela Morán, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios os ayude, y si él, no él, y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada. La invito a ocupar su banca, diputada Morán. Bueno, y ahí estamos con la diputada Morán. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Carlos Méndez la saluda. Diputada, primera pregunta. ¿Ese mamá, era algún Acasuso Morán presente en la sesión o no? Que se escuchaba de fondo, Sí. ¿vio? Sí. ¿Era? Buenas tardes. Buenas tardes. Era. Bueno. Era. Venía manejando bien las emociones hasta ese momento y venía diciendo, bueno, no me quiero emocionar, voy a respirar. Y cuando se hizo silencio y se levantaron todos para escuchar el juramento, empezó a los gritos a gritar y ahí yo me emocioné y bueno, ya no me pude contener. 2 hijos tiene, diputada, ¿no? Sí, 2 hijos. Milo, que era el que gritaba mamá. Milo, que tiene 2 años y medio, y Dante, que tiene 6 meses. Está. Yo la verdad, yo no sabía, no la conocía la diputada, pero sí me enteré ayer que es la esposa del gran Chucho Acasuso, Sí. un representante argentino en Copa Davis, así que muy talentoso. Yo esa parte no la tenía, y mirando también, buscando, también me enteré que Morán era también tenista, así que bueno. Pero bueno, diputada, tenemos que ir a temas, más concretos y puntuales. Usted que viene de trabajar en el Ministerio de Transportes, ¿qué mirada tiene sobre un lío que viene ya del año pasado con el tema del subsidio al transporte? ¿Y cómo cree que eso se puede manejar y resolver? Estuvo el ministro acá, estamos de paro, creo que todavía no terminó el paro en todas las provincias. Es un tema muy complejo y que requiere plata. Usted que viene del ministerio, ¿cómo cree que esto se puede encaminar, diputada? A ver. Bueno, la verdad que estando en el ministerio, obviamente que pude ver toda la gestión que ha realizado el ministro Alexis Guerrera en este sentido, y él ha contado, ¿no?, de la dificultad que empezó a tener el sistema de transporte, que si bien venía con otras dificultades desde hace muchos años, el tema del pacto fiscal ha complicado muchísimo la situación, en el cual las jurisdicciones acuerdan tener competencia sobre su transporte. Cada provincia es responsable de su transporte, por eso también ustedes recordarán hace unos meses, a principio de año, cuando el Estado Nacional empieza a requerirle a la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de las 32 líneas que circulan dentro de su jurisdicción y que estaban y que el Estado se estaba haciendo cargo de gran parte del mantenimiento de esas líneas, y que de hecho también el Estado tenía y lo sigue teniendo la decisión, ¿no? Porque nosotros, por una cuestión también de planificación, le estábamos diciendo háganse cargo de sus líneas, porque ¿por qué nosotros tenemos que estar planificando dónde va cada parada o tomando la decisión de qué recorrido es una línea, cuando son ustedes los que saben cuáles son las necesidades de los porteños y las porteñas? Nadie mejor que ustedes para saberlo. Entonces, en ese sentido, esa situación del pacto con esa decisión ha complicado mucho la situación, porque bueno, muchas provincias reclaman que no están en condiciones de hacerse cargo de su transporte, digamos, y reclaman de más ayuda. Obviamente que el ministro ha hecho muchísimas gestiones para poder equiparar lo que era el subsidio al interior, porque no, el reclamo también del interior siempre es eso, de que veía la paridad de la Ciudad de Buenos Aires.
obviamente que el AMBA tiene una complejidad. Este es un tema para hablar muchísimo y que ojalá, si quieren, digamos, hasta incluso particularmente, porque es un tema muy, muy apasionante y muy complejo también de entender, ¿no? He tenido muchísimas reuniones con las provincias y explicándole, porque incluso muchas de las provincias tampoco entendían cómo poder solucionar el tema de los subsidios. Pero bueno, la idea siempre es que el subsidio sea mejor, que sea más eficiente y que se pueda equiparar, además, digo, que se puede equiparar las tarifas en el resto de las provincias con lo que era la ciudad, pero bueno, la ciudad tiene la complejidad también, y decía del AMBA, de líneas que son incluso interjurisdiccionales. Las líneas que ustedes ven circulando en AMBA y que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires, hay 3 actores que intervienen: el Estado Nacional, la provincia y la ciudad. Entonces es muy complejo todo el entramado, y yo soy de que el ministerio hace todo lo posible para poder resolverlo. Muchas veces es imposible también trabajar, que justamente lo hablaba con otros colegas, sin un presupuesto, ¿no? Porque entendamos que también nosotros tuvimos un año donde trabajamos sin un presupuesto. Entonces, la complejidad con la inflación, con lo que ha sucedido en cada una de las provincias y las complejidades que tienen ellos también para manejar su transporte, ha hecho que sea un tema obviamente muy candente y que sea la principal situación de reclamo de las provincias. El otro día estuvimos en la Cámara, todavía yo estaba al lado del ministerio, digamos, que era funcionaria nacional, y les comentaba también y les mostraba en un gráfico el ministro Guerrera cómo había aumentado siempre el transporte, y sin embargo sigue sin alcanzar. Entonces creo que tenemos que hacer algún tipo de trabajo en ese sentido para revertir la situación que ha creado la desventaja, ¿no? Y la situación tan catastrófica que ha creado ese pacto fiscal. De acuerdo. ¿Cómo le va, diputada Morán? Laura Serra la saluda. Preguntarle, porque yo seguí atentamente la reunión de la comisión ayer, la comisión en la que se discutió la cuestión de los subsidios al transporte. Y creo que es una cuestión que hay que disociarla en 2 planos. Por un lado, los subsidios que dicen los representantes del interior que no alcanzan. De hecho, están pidiendo una suba de los 66.000 millones que están previstos para el presupuesto del año próximo a nada menos que 100.000 millones de pesos. La verdad, una suba importante. Y el otro plano que hay que ver es esta desigualdad que hay entre el AMBA, entre la tarifa, el boleto que se paga en el AMBA y el boleto que se paga en las distintas jurisdicciones del interior. Una de las cosas que planteó el ministro, que me pareció interesante, él dice que efectivamente lo que dice, hay sistemas de transporte según las jurisdicciones, o sea, que los sistemas de transporte difieren sustancialmente en las provincias, incluso en las mismas provincias entre los municipios, con lo cual es muy difícil saber qué es lo que se está subsidiando desde la nación, porque efectivamente no hay un sistema de transporte homogéneo en todas las jurisdicciones, porque evidentemente cada jurisdicción tiene potestades sobre su sistema de transporte. Entonces, bueno, planteó esta cuestión del boleto federal, la cuestión de instrumentar la SUBE a nivel nacional en las distintas jurisdicciones. Pero al mismo tiempo, eso de alguna manera facilitaría tener los datos concretos, los parámetros que a vos te permiten saber qué cantidad de subsidios destinar a las jurisdicciones, en qué medida, qué jurisdicción más o menos. Que lo que me están pidiendo es un correlato de realidad en un exceso, por Exactamente, me parece que por ese lado iba el ministro. Ahora, también lo plantearon los legisladores que, están faltando los insumos, y esto es lo que le quería preguntar, para instrumentar la SUBE. Todo lo que tiene que ver con la aparatología, la infraestructura necesaria para instrumentar la SUBE, aplicar la SUBE en el territorio nacional. Entonces, el problema no sigue siendo del Ministerio de Transporte para justamente tratar de llevar la SUBE a las distintas provincias. No, te estaba siguiendo perfectamente e hiciste un buen relato de todo lo que mencionaba el ministro en la comisión. Y algo que es importante destacar es que desde el ministerio, iba a decir nosotros, ¿no? Todavía como que no me despegué de la función, pero
Desde el Ministerio, muchas veces a nosotros la cuestión de que la jurisdicción es responsable y tiene la competencia sobre su transporte, no nos daba la posibilidad de saber, que eso lo dijo el ministro en la comisión, no teníamos información de cuánto era que subsidiaba la provincia el transporte. Claro. Porque no sabíamos cuánto aportaba la provincia o los municipios, como también bien dijo el ministro. Por eso él hablaba de la SUBE en todo el país, porque la SUBE es un buen sistema para tener información certera. Exacto. Además, ¿qué tipo de pasajero es el que sube, el que utiliza el transporte? Porque él hablaba de los beneficios del atributo social y también hablaba de que había una diferencia con el AMBA y con la Ciudad de Buenos Aires, porque generalmente los millones de trabajadores y de personas que se mueven a diario, es mínimo el porcentaje de trabajadores que llegan a su trabajo con un solo viaje. Eso lo dijo, pero también admitió... Él también admitió, ante una pregunta del diputado de Córdoba que estuvo acá la semana pasada, García Aresca, él dijo que tenían problemas para abastecer de todo lo que tiene que ver con, ahora no recuerdo el nombre técnico, pero todo lo que tiene que ver con... Él fue el que dijo, la cuestión de la aparatología y todo lo demás para instrumentar la SUBE. Entonces, está todo muy bien. La verdad es que la argumentación del Ministerio de Transporte suena lógico, pero también es cierto que si no se dan los suministros, no se dan los insumos para instrumentar la SUBE, bueno, en el ínterin el gobierno tiene que hacerse cargo, no sé si tiene que hacer cargo, pero tiene que resolver el problema de alguna manera, ¿o no? Sí. En algún momento también en pandemia tuvimos dificultades también con la cuestión de la tarjeta, por insumos que no podíamos resolver y que era una cuestión también ajena al ministerio porque ya era una cuestión... Sí, ¿cuánto tiempo no tuvimos SUBE en la capital? Claro. ¿Te acordás lo que nos costaba conseguir la tarjetita? Meses nos costó conseguir tarjetas. Sí. Es una complicación, pero bueno, igual entiendo que hubo en el último tiempo, creo que fue hace 2 meses aproximadamente, si no me equivoco, hubo una entrega de las validadoras, que era lo que Exacto, las validadoras, exactamente. Y seguramente, bueno, el ministro esté buscando obviamente poder proveer de las mismas, pero también, por eso te digo, es un tema que a mí realmente me apasionó mucho estos meses en el Ministerio de Transporte, porque es muy apasionante, pero es muy complejo de entender en sí. Minutos, así que cuando quieran estoy dispuesta para charlarlo, porque la verdad que es un tema que me interesa mucho y será seguramente uno de los temas que pueda trabajar desde la banca. Y diputada, le consulto a Marco Giorgetti, le consulto justamente, lo traigo aquí a la Cámara de Diputados, entiendo que hoy estuvo en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. ¿Qué comisiones integra, si reemplaza en cada una de las comisiones los lugares que tenía la diputada a la que usted reemplaza, que es Victoria Tolosa Paz, o se ha pedido algún movimiento en ese sentido para estar en las comisiones que sean de su interés? Y si quiere comentar qué fue, qué comisión participó y qué tema, que habrá sido el primero en el que ha participado de que es diputada. Sí, hoy, bueno, para empezar con el resto de las comisiones, hoy estoy reemplazando a la diputada Tolosa Paz, hoy ministra de Desarrollo Social. La estoy reemplazando en las comisiones que ella formaba parte, y en el día de mañana tendremos una reunión con el presidente de bloque y con la presidenta de la Cámara para poder sentarnos a ver cuáles serían los temas en los que podría llegar a trabajar, obviamente, y los que podría aportar mi trabajo para el bloque y obviamente para el Congreso. Obviamente tengo algunas comisiones en las que ya estaba Victoria, que me encantaría seguir trabajando, que son industrias, pymes, que tienen que ver obviamente de donde yo soy oriunda, que soy oriunda de Zárate. Claro, entonces obviamente me interesa muchísimo seguir ahí. También obviamente en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que fue la comisión en la que participé hoy,
por primera vez, porque bueno, fue uno de los temas en los que yo trabajé en la campaña, que fue el empleo joven, que también lo trabajé junto a Victoria. Entonces, en ese sentido, la verdad que hoy obviamente la experiencia de la comisión para mí era un mundo nuevo, más allá de que ya tengo experiencia legislativa y fui diputada provincial. La verdad que la Cámara Nacional obviamente es un mundo nuevo y para mí es de aprendizaje, ¿no? Digo, todos estos días son de aprendizaje, de ayornarme al trabajo que ya se viene haciendo con mucho respeto, porque mis compañeros y compañeras vienen trabajando muchísimo. Así que bueno, digamos, estos días son de reuniones, de aprender, de acoplarme a lo que vienen haciendo y en eso estoy, ¿no? Tratando de rápidamente ponerme a tono con la Cámara. Hablando de ponerse a tono con la Cámara, diputada, hoy no lo mostramos recién en el tape, pero no bien usted juró, fue saludada muy afectuosamente por Malena Galmarini, la titular de AISA y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa. Quería saber justamente, ¿usted trabaja en el Frente Renovador o tiene algún tipo de trabajo partidario, político partidario con el Frente Renovador? Nada, quería saber cómo está trabajando políticamente dentro del Frente de Todos. Sí, soy perteneciente al Frente Renovador, siempre fui del Frente Renovador y la verdad me siento muy identificada con quien es el conductor de nuestro partido, que es el ministro de Economía, Sergio Massa, y por supuesto con Malena Galmarini, que es una gran dirigente y sobre todo una gran mujer. La verdad que nosotras la admiramos mucho por todo el trabajo que ha hecho para ayudarnos a las mujeres a poder acceder a estos lugares, ¿no? A acceder a estos lugares de toma de decisiones, a estos lugares de poder que tan difícil se nos hace a nosotras muchas veces acceder y que siempre tenemos el doble del trabajo. Y ustedes lo podrán ver, ¿no? Que todos los titulares, cuando la noticia se dio de que iba a ser diputada nacional, en todos los titulares era la pareja de, la mujer de, la esposa de. Y la verdad que nosotras, cada una de nosotras que logramos acceder a uno de estos lugares, tenemos nombre propio, tenemos trayectoria propia y por algo estamos en esos lugares. Así que Malena es una de esas personas que nos ayuda mucho, que nos abre las puertas, que como decimos dentro del Frente de Renovador y las mujeres del Frente Renovador decimos que ella nos hace piecito a todas para que, como cuando éramos chicos que nos hacían piecito para poder, ella nos levanta y nos hace piecito para poder subir y escalar, así que estoy muy contenta en el lugar que estoy y me siento muy representada. Bueno, ahí está. Dijo la diputada que le interesa mucho el tema transportes, viene de transportes, dijo que se ofrece a hablar con nosotros en cualquier momento y hay un tema que sigue siendo como muy raro. Uno paga el colectivo acá 25 pesos y en cualquier lugar de la provincia pagás 80, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si acá está muy barato, si allá está muy caro, que no es equitativo y justo parece. Así que es un tema que tampoco es de ahora, pero bueno, la próxima lo hablamos con la diputada que dijo que es un tema que le ha atrapado mucho, efectivamente. Diputada, muchísimas gracias. La diputada Micaela Morán acaba de asumir ayer. Diputada, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Bueno, estamos en el análisis, estamos una hora más, ya hablamos temas muy importantes, la conocimos a la diputada. No sabía que era extenista. También, sí. Yo, viste, te digo una cosa, ahora es más fácil trabajar de periodista. Claro. Porque ahora googleas un poquito y te aparecen todas estas cosas. Antes era como, bueno, pero apareció ella y enseguida estaban los principales datos. Y además el padre dirigente político de Zárate también, así que tiene ese origen. Muy bien, la pausa casi un par de minutos para las 17 y ya seguimos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Récord histórico. Exportamos más de 59.000 millones de dólares. 41% más que en los primeros 8 meses de 2019. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Otorgamos 1.700.000 becas Progresar a estudiantes de todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos en el análisis, estamos con Laura Serra, con el señor Marco Giorgetti. Recién pasó la diputada Micaela Morán contando su historia de militancia en el Frente Renovador, su participación en la Comisión de Transportes. Y vamos, ya hicimos un detalle de lo que pasa con el proyecto aprobado en torno a el RENAVAP, pero ahora vamos con Marcelo Casarelli. Que se le hemos girado a cada diputado. Así que eso nos permite ser optimistas en cuanto al tratamiento de esta ley de presupuesto. Hoy cerramos esta jornada después de exposiciones de diputados de todos los bloques y vamos a continuar la semana que viene, entre martes, miércoles y jueves, tratando de arribar ya a un dictamen que nos permita llevar este tema al recinto en la semana siguiente. Por presidencia de la comisión de Carlos Heller, y yo soy el secretario, se han recibido inquietudes de diputados de todos los bloques. Ya en esta discusión se ha avanzado con artículos puntualmente que se proponen modificar. A partir del lunes tendremos reuniones informales primero y luego las reuniones de comisión, viendo cada una de las propuestas. Básicamente significa una mayor inversión del Estado, pero tenemos que cumplir con las pautas macro en términos de total de ingresos, total de gasto, nivel de déficit fiscal y el financiamiento. Así que eso va a ser el arte de buscar consensos en la semana que viene para el dictamen y en la semana siguiente para ir al recinto.
Bueno, ahí estamos, los testimonios del entrerriano Marcelo Casareto. Y ahora más cuestiones sobre el presupuesto. Estuvo Laura Serra escuchando atentamente a primero el diputado Laspina, otros más. Digamos, Serra, ¿de qué nos ocupamos, por favor? No, bueno, básicamente poner en contexto este debate, Pato, Sí. porque mucho hablamos del presupuesto, pero a veces soslayamos. ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué números trae el presupuesto 2023 para el año que viene? Hay una redundancia para el año 2023. Así que si les parece, vamos a repasar en estas placas los puntos principales. Ya vienen, Serra, están viajando, porque a veces te imaginas que es un camino escabroso, estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con la cuestión inflacionaria, pero en un ratito los puntos principales del presupuesto. Así que, a ver, dale. Bueno, vamos a repasar los puntos principales del presupuesto 2023. Y seguimos. Seguimos. Desde el papel. Y sí, dale. Ahí está. Bueno. A ver, una jubilación estimada en un 60%, que lo aclaré previamente, ¿no? Es un 60% calculada a diciembre de 2023. Esto no significa que todo el año sea una inflación del 60%. El promedio de la inflación del año próximo va a ser del 76% aproximadamente. Así que esto es lo que está previsto para el año que viene. Perdóname, no te quiero complicar la vida, pero vos sabes que yo no lo entiendo. Yo iba a hacer lo mismo, ¿Es 66 o 60 o 76 la inflación? Viste que este año va a ser 95, ¿no? Sí. Este año. Está bien. Y el año que viene, por eso. ¿Por qué dicen 60 y otros dicen 76? Si te complico la vida, después me matás. No. Al contrario, creo que es muy buena tu pregunta, porque mucha gente, incluso muchos legisladores, no lo tienen muy claro. A ver. Acá estamos hablando supuestamente de un sendero descendente de la inflación. Claro. Entonces estamos partiendo de un supuestamente 95% que va a desembocar en un 60% recién en diciembre. ¿Entendés? Claro. Entonces por eso se habla de la inflación punta a punta. La inflación punta a punta quiere decir la inflación a diciembre de 2023 va a ser del 60, lo que no quiere decir que todo el año sea del 60, sino que va bajando progresivamente. Claro. ¿Me entendés? Como ahora va creciendo, porque cada vez subía más. Vos no vas a decir, por ejemplo, que en 2022 la inflación fue del 95%. Claro. Sería errado. El promedio va a ser del 95 que va a arrojar diciembre, con los restantes meses que fueron menos, ¿me entendés? Sí. Rondará, será del 80 o 70, no sé cuánto va a ser. Va a ser menos que el 95. Cierra en 95. Se modifica todos los meses de acuerdo. Exactamente, es un promedio. Ahora te quedó claro, No, Pato. ahora entiendo, claro, exactamente. Bien. Entonces, por eso decimos, el 60% es punta a punta. Partimos de un 95 en diciembre 2022, cierra en diciembre 2023 en un 60. Promedio 76. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Soy buena maestra, ¿no? No, por supuesto, formación económica tiene. Ahí está. Seguimos con las placas entonces. A ver, la anterior, por favor. Crecimiento de la economía, ahí está. 2% en 2023. Esto implica una baja respecto de este año. Sí, un punto y medio. Exactamente. Crecimiento primario. El déficit primario. El déficit primario va a ser del 1,9% del PBI. En 2022 va a cerrar en un 2,5% del PBI. Entonces ahí estamos viendo un ajuste del gasto primario, ¿no? ¿Qué quiere decir el déficit? ¿Qué quiere decir el déficit primario? Es, digamos, los ingresos menos los gastos. En este caso, los gastos son mayores que los ingresos, sin contar el pago de deuda. Por eso es primario, ¿está? Bueno, seguimos con el tipo de cambio, es 218,90 por dólar, para llegar a diciembre a 2,69. De nuevo, ¿no? Entonces en diciembre vamos a tener... Hoy estamos en 155 más o menos, porque este es el dólar oficial. Exactamente. El dólar oficial, no de las distintas variantes que van apareciendo, ¿no? Sí. No, porque vamos a llegar con varios dólares oficiales. El dólar Serra apareció hoy, dale. Sí. Me encanta ese. Me gusta. Un especial para que puedas viajar. Dale, para ver la deuda. Dale, 950 me vendría bárbaro. Sí. Seguimos con la placa número 2, por
por favor. Entonces, la presión tributaria, esto es importante también. Sí. ¿Qué quiere decir presión tributaria? Quiere decir de qué manera te va a afectar a vos la cantidad de impuestos que vas a pagar, básicamente. Entonces, en 2022 será del 23,95% del PBI. Y el 2023 está proyectado un 23,77%. Es decir, poco menos. Presumen que va a haber... No presumen. Lo que está proyectando el ministro Massa es que no va a haber aumento de impuestos el año que viene. Claro. ¿Está? Eso es clave. Eso tiene que ir acompañado de actualizaciones en los pisos, por ejemplo, de ganancias. Y sí. Supuestamente, Claro. pero eso se ve a lo largo del año, Claro. ¿no es cierto? Y depende de la inflación. Porque hay un sector del oficialismo que lo está pidiendo. Y sí, claro. Y sí, exactamente. Mientras tengas inflación, vas a tener ese problema cada 2 meses, efectivamente. Sí. Y bueno, hay que ver qué hace ahora Massa, que ocupa el lugar de Guzmán. Exactamente. Y que Porque Massa cuando fue estaba el en el lugar de Cecilia Moró, él pedía por eso. Guzmán recibía las cartas de Massa. Claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, seguimos con las placas. A ver. Subsidios energéticos, este es un punto muy importante por cuanto el gobierno espera ahorrar cerca del 0,6 punto del PBI en 2023, lo que representa unos 11.000 millones de dólares. Sí, claro. Este año se gastaron unos 15.000 millones en torno a los subsidios a la energía, es decir, que se van a bajar aproximadamente 4.000 millones. Ahí se explican, solo con energía se explican la baja del déficit, que va a ser 2,5 pasa a 1,9. No es ese gran parte de lo que se reduce son los subsidios energéticos, 0,9. Pero los otros gastos, la otra reducción importante del gasto viene por el lado de universidades, por el lado también del gasto social. Hay que decirlo esto, hay partidas de gastos sociales y me refiero a lo que tiene que ver con políticas alimentarias, que también hay una reducción importante, gastos en educación, becas Progresar, ahí también hay una reducción. Perdóname, así que, el tema universitario, porque sí. lo que vi es que el vicerrector de la UBA, que es Emiliano Jacobiti, hombre de Evolución, había estado planteando alguna reunión. Históricamente las universidades fueron como siempre muy confrontativas con el intento de rebaja de presupuesto. ¿Qué sabes de eso, Serra? Hoy en la Comisión de Presupuesto casi todos los bloques plantearon esta cuestión de las universidades, de que haya un aumento en los fondos para las universidades. Además, con cada vez más universidades, si hay más, hay menos fondos para cada una después, ¿no? Porque hay mucha universidad nueva. Y creada. bueno, Claro. esto es un problemita, no es un problema, a ver, son las consecuencias de este modelo del gobierno kirchnerista que pretende sembrar de universidades en cada una de las provincias y o municipios. Pero más allá de eso, lo cierto es que está habiendo, o hubo, o va a haber en las próximas horas, una reunión entre el ministro de Economía con los rectores de las universidades. Eso lo dijeron en la comisión de hoy. Así que seguramente va a haber novedades. Lo más probable es que Sergio Massa disponga un aumento para las universidades, así que... Y se reduzca el ahorro planteado en ese ítem, Este es un planteo que hicieron no solamente los bloques de Juntos por el Cambio, sino también la izquierda y también en el oficialismo. Y claro, hay mucha autoridad, mucha dirigencia del Frente de Todos que tiene su enclave en las universidades del conurbano, efectivamente. Sí. Así que bueno, ahí hay un punto. Y a lo mejor si plantearon 5 puntos de reducción del presupuesto para las universidades, con Massa a lo mejor eso se reduce a 2 o 3, me imagino, ¿no? Pero hay que ver ahí. Seguimos con las placas. A ver. Las modificaciones que planteará la oposición, incluir una cláusula para impedir que el gobierno pueda reasignar eventualmente un eventual excedente en la recaudación tributaria si la inflación supera el 60%. Esto lo planteó nuevamente la Spina en la reunión de hoy. Nuevamente no, lo hizo público en la reunión de hoy. A ver, vamos a contextualizarlo, Pato, a esto, si te parece. ¿Por qué está pidiendo la oposición esta cláusula? Porque ellos dicen que si bien los números del presupuesto son consistentes, creen que es muy difícil que se llegue a una inflación a diciembre del 60. Entonces... Qué gente escéptica, te digo, no se puede así. No, bueno. Entonces, dale. Claro, cuando vos subestimás la inflación, ¿no? Y si la inflación llega a ser mayor, entonces
automáticamente, ¿qué pasa? Vos recibís mayores ingresos por recaudación, Exactamente. por la inflación. Esta es la doctrina de Lustó. Tratemos de votar el presupuesto que tenga la menor cantidad de cabos sueltos porque es un año electoral, me parece, ¿no? Bueno, exactamente, ahí, Claro. ahí va el punto, ¿no? Claro. Entonces vos decís, yo no te voy a dejar a vos que me subestimes Claro. los ingresos para que después en plena campaña electoral me los reasignes de Sí. la manera que a vos te parezca. Entonces, Sí. la intención de Juntos por el Cambio es comprometer al gobierno a que envíe un proyecto de ley de presupuesto o una ampliación del presupuesto si la inflación efectivamente supera este umbral del 60%. Para que el Congreso apruebe la resignación de partidas. Reducirle el margen de maniobra al jefe de gabinete, básicamente. Reducirle el también. margen de Sí. maniobra más, sí, al jefe de gabinete, pero en general a la administración de Y Alberto sí. Fernández, Sí. indudablemente, y a Massa. Sí. Lo concreto entonces es que lo que pretende el gobierno, Juntos por el Cambio, es acotar los márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos que va a tener el gobierno en un año electoral. Pero ¿qué te responde el oficialismo? Si bien el planteo de Juntos por el Cambio suena razonable, la respuesta que no se escuchó en la comisión, pero que yo pude recabar de algunas fuentes, es que, muy bien, yo te mando el proyecto de ley, yo te mando la adecuación presupuestaria, pero ¿qué garantía tengo yo, que soy minoría en la Cámara de Diputados, de que vos me la vas a votar? El año electoral. Claro. En un Con año la- electoral. con las Entonces, elecciones cerca, porque me va a vas a llegar- si vos no me aprobás la ampliación presupuestaria, me está cerrando la administración. Entonces, es un tema delicado, Y sí. hay que ver cómo Y es un cómo tema lo de- resuelven en cuanto a la reacción Exacto. de esta cláusula. Sí, eso creo que es un tema que estaban discutiendo muy en el detalle de, En la, el detalle. de la redacción Y quiero para ver- que sí. no se complique el futuro año. ¿Qué hay sobre en esa placa sobre el empleo público? Bueno, ahí A está, ver. volvamos a la Ahí placa, está, a ver, empleo público. El artículo 6, 6, sí, dale. si bien se procura establecer un límite al crecimiento del empleo público, hay una serie de excepciones en distintas reparticiones del Estado, ¿no? Y además se faculta al jefe de gabinete a incrementar la cantidad de cargos que se supone limitada por este artículo. Es decir, hay un decreto hoy en vigencia que está congelada la planta, ¿no? Ujú. Igualmente hay según la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Macón, presidente de la oficina, lo dijo, hay 3.000, un poquito más de 3.000 cargos de más para el año que viene. ¿Qué explico? Tiene que ver con los pases a planta permanente, que ya están en trámite, Claro. digamos. Entonces, lo que Que plantearon son hoy... viejos reclamos sindicales también, eso, los plazas de Claro, es decir, que no es que se permanente. incorpora gente nueva, sino que es gente que ya está en el Estado y que está pidiendo el pase a planta. Entonces, ¿qué es lo que dicen en Juntos por el Cambio? Ok, lo tenemos en cuenta, pero que no haya más, Más de 3.500. claro, más nombramientos dentro del Estado. Entonces, que se mantenga congelado. ¿Por qué esto? A ver, ya todos se conocen. Sí, claro. Habitualmente en el último año de gestión de un gobierno Mucho nombramiento. hay mucho nombramiento en las distintas reparticiones, justamente para favores políticos, ¿no? Entonces, lo que... Que la justamente- verdad es muy Y difícil de entenderlo, Serra, eso, ¿no? Sí, sí, el que está ahí. Porque digo, Quiere esto asegurarse. debería funcionar. Hay una dinámica que no se respeta siempre, pero ¿cuál sería? Vos sos diputado, bueno, convocás obviamente a sus asesores en tu materia, que pueden ser medicina, economía, derecho, porque necesitas gente que te asesore, y me parece perfecto. Ahora, lo lógico sería que vos terminás tu rol como diputado después de 4 años y la gente que estuvo asesorando, que en muchos casos pasa, se vaya con vos. Claro. Pero Sí. eso no ocurre siempre, ocurre a veces nada más. Entonces se van formando capas, no solo acá, en cualquier ministerio, en cualquier área pública, que vienen, la verdad, desde lo que uno conoce, previa a la democracia. Sí, tal previa a la cual. democracia. Bueno, es el problema Pero bueno, del claro. empleo público. Claro, porque si hubiese transitoriedad, bueno, es lo entendible, ¿no? Que uno convoque a gente que le resulta funcional y que está preparada. Pero bueno, terminás y se van, y punto. Pero Sí, bueno. el tema es ese, ¿no? El pase a planta permanente en realidad es una trampa porque en lugar de ir acotando el personal del Estado, al contrario, lo mantenés y lo vas incrementando, como vos decís, Totalmente. sucesivamente con los años. Entonces, bueno, una de las cláusulas de
o una de las condiciones que pide Juntos por el Cambio, lo planteó hoy, es esa, la del empleo público, y la tercera que no está en la comisión, que no están las placas, pero hoy lo dijo también la Spina, es un tema que no sé cómo lo van a terminar cristalizando. Pero tiene que ver con esto de que aquellos gastos que estén devengados durante el año 2023, es decir, durante el último año de gestión de Alberto Fernández, y que no sean pagados, que no se paguen porque están devengados, están comprometidos, sean cancelados por medio de un bono a final de ese año. A ver, vamos a explicar por qué. A ver. Porque, y se explicó ahí en la comisión, cuando asumió Cambiemos, dicen, recibieron del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un tendal de facturas impagas. ¡Epa! Claro, entonces el tema es ese. Los pagos que vos tenés que hacer a proveedores en el último año de gestión te dicen, bueno, te lo pago el año que viene, 2024. Total, se hace cargo otro gobierno. Entonces, claro, lo que quiere Juntos por el Cambio... Lo que quiere Juntos por el Cambio, que ya se cree que va a ser gobierno a todo esto, porque todas estas cláusulas tienen que ver con la certeza de que ellos van a ganar las elecciones el año que viene. Entonces dicen, bueno... que en 2015 bloqueemos el presupuesto. En 2015 no tenían esa previsión. Claro, puede ser. O hay inexperiencia en la materia. Hay una experiencia ya hecha en esta materia, entonces ya de alguna manera se quieren curar en salud, básicamente es eso. Por eso, digamos, es interesante los planteos, no tanto del articulado, que en un ratito los vamos a desgranar, pero sí en el planteo político Son respecto planteos de este desde el presupuesto. optimismo político, uno puede decir. No sé si del optimismo, yo diría del realismo. Y bueno, digamos, ¿no? Saben que pueden ganar, Saben que pueden ganar, tienen la experiencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, saben que hoy por hoy la inflación distorsiona todo lo que tiene que ver con los cálculos y la estimación de recursos y de gastos. Entonces, quieren de alguna manera tener alguna garantía de que el gobierno no va a aprovechar políticamente. Lo que vos contás, Serra, es una gran explicación de por qué a veces, o casi siempre cuando el Estado compra caro. Porque el que tiene que proveer al Estado sabe que cobrar es a veces un trabajo muy complejo y sin fecha fija. Entonces, no es que yo te vendí este vaso hoy y mañana te lo pago. Si te lo vendí en noviembre del 2023, agarrate por ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo te lo vendo, pero te lo vendo para cubrirme, ¿no? Bueno, y me haces acordar a una afirmación que hizo que hizo el ministro Juanchi Zabaleta. A ver. ¿Te acordás? En la Comisión de Presupuesto, la semana pasada, cuando expuso, antes de renunciar a su cargo, que dijo que claro, que hoy le cuesta muchísimo al Estado proveerse de insumos, porque claro, los privados hoy por hoy no están vendiéndole al Estado. Y claro. No le están vendiendo al Estado por toda esta especulación que hay con el tema de la inflación. Y si te venden caro. Acordate el episodio de Daniel Arroyo cuando salió a comprar además. Sí, yo me acuerdo una vez un ministro... Habló de dos artículos puntuales. Dijo, no podemos comprar aceite ni azúcar, dijo Zabaleta. Exactamente. Mira, asumió Cafiero una vez en plena crisis, había que comprar leche. Y la verdad, y tenés que ir a comprar leche y a veces no tenés la plata. Realmente no tenés la plata. Entonces te voy a pagar. Y cuando te decís te va a pagar algún ente público, pues sí, perfecto, pero te lo cobro muy caro porque no sé cuándo lo voy a cobrar. Exactamente, eso es lo que está pasando en muchas reparticiones del Estado. Y se paga con mucha demora siempre. La publicidad estatal, por ejemplo, se paga con mucha demora, bueno, por ejemplo. La cuestión es que entiendo lo de la publicidad estatal, pero no podemos comprar leche y azúcar pero claro, con la publicidad estatal. Lo cierto es que, digamos, el concepto es el mismo. Hay mucha demora del Estado y aparte en un contexto de inflación. ¿Lo dijo eso Zabaleta? No sabía. Sí, lo dijo y bueno, fue un dato que lo tomamos. Sí, y aparte fustigó, digamos, a las empresas privadas. Muy parecido con lo que había tuiteado el fin de semana Cristina Kirchner, que había dicho que había que atacar el tema de las ganancias de las empresas alimenticias. Tuvo un correlato muy parecido
ese tramo del discurso del ministro. Sí, no sé, te digo la verdad, no sé cómo es en el tema de que si yo soy el que te proveo y vos sos el Estado, no sé qué plan de pago me propones vos como Estado tampoco. No es que no creo que te digas, mira, una alternativa para... sacámelo, descontámelo de mi tarjeta de débito, te pago en efectivo, te lo pago no sé cuánto. Porque generalmente el pago es bicicleteril generalmente. Entonces, bueno, sí, claro. Exactamente, a veces exactamente, se demora. O dibujan el precio para arriba o arreglan de otra manera. Así que bueno, muy interesante porque es una parte muy, muy técnica, pero muy específica estas cuestiones del presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, acá dicen que tengo otra placa, la verdad yo me había olvidado. Mira, modificaciones que plantea la oposición, dice. Exhibiciones tributarias en el artículo. Que se exime de tasas e impuestos a las importaciones hechas por los licitantes a cargo de la construcción del gasoducto. Los opositores sospechan que podrán beneficiar a contratistas amigos del gobierno. Sí, acá este artículo lo que propone, que ya lo explicaron, la gente de energía se va a modificar, porque acá lo que se exime es del pago del IVA, por ejemplo, y de otros impuestos a los contratistas que participan en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Desde la Secretaría de Energía explicaron que solamente en ARSA se le eximiría de este beneficio. No quedaba claro en el articulado, así que seguramente va a haber una modificación en ese sentido. Otro tema tiene que ver con el blanqueo, que amplía sus alcances en los artículos 71 y 72 para la compra de viviendas usadas, entre otras cosas. Y bueno, un tema que también es recurrente en la oposición de Juntos por el Cambio, esto no lo van a aceptar de ninguna manera, es el artículo que tiene que ver con la facultad o devolverle al gobierno la facultad para modificar la alícuota de las retenciones agropecuarias, ¿no? Claro. Entonces, esta es una cuestión que la oposición y Juntos por el Cambio ha dicho que únicamente podría aceptar este artículo si se clarificara que esa modificación es a la baja, nunca al alza. Entonces, ahí hay un tema, hay que ver cómo lo resuelve. No terminó de quedar muy claro, pero el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, cuando vino a exponer, dijo que estaba de acuerdo con ese planteo que le hizo Juntos por el Cambio, el tema de que, y garantizó que no estaba en el plan de gobierno aumentar retenciones y que no veía impedimento para hacer esa clarificación en la redacción, cosa que después, por lo pronto, el oficialismo no volvió a mencionar. Sí, no, la cuestión tiene que ver con un aspecto legal, porque hay recursos de amparo planteados por las organizaciones agropecuarias, en distintos juzgados del país, para objetar la suba de las retenciones que ejecutó este gobierno, porque consideran que esas facultades corresponden estrictamente al Congreso de la Nación, lo cual es cierto. Sí. Las facultades ya no las tiene el gobierno, porque la ley de emergencia que le daba esa facultad ha caducado. Entonces hay bastantes planteos judiciales. Lo que pretende el gobierno con la inclusión de este artículo es darle un paraguas legal a todos los movimientos que pueda haber o que ya hizo en materia de retenciones. La oposición medio como que no lo tomó tanto así y no está de acuerdo con darle un cheque en blanco al gobierno en un tema que es muy sensible para la oposición porque forma parte de su electorado más fiel. Me acuerdo del diputado Torello planteándole esto justamente a Bailo en la reunión donde iba el secretario de Agricultura. ¿Queda una placa más o terminamos? Bueno, estamos. Bueno, hemos terminado y ahora un hombre de la provincia de Mendoza, ex gobernador, ex vicepresidente, Julio Cleto Cobos, que estaba en la primera mañana hoy y decía lo siguiente. Nosotros, y creo que la oposición en general va a acompañar el presupuesto en general, obviamente que tenemos posturas distintas en algunos de los articulados, como esta de la corresponsabilidad que quieren en uno de los artículos darle a los gobiernos provinciales por las deudas de Camesa, descostándole de la coparticipación el dinero que no pagan las distribuidoras. Bueno, en eso no estamos de acuerdo, vamos a hacer una propuesta en ese sentido. Nosotros vemos que la distribución de ATN
es muy discrecional, como también el tema de los subsidios. Ha habido avance con el tema universitario, pero en realidad entendemos que es una herramienta que necesita el Poder Ejecutivo y también una cuestión política, ¿no, Horacio? Sin que duda, si no lo aprobamos, lo rechazamos, le damos más herramientas discrecionales al gobierno. Así que en general creo que va a ser acompañado. Lo que sí se hablaba de anticiparlo, nosotros creemos que el 26 es la fecha programada, porque ¿sabe qué? Así tenemos después una semana, que es lo que establece normalmente cuando se logra dictamen. Lo que pasa es que acá hubo una interpretación que en las sesiones especiales no había que dejar pasar 7 días, pero la ley de presupuesto es muy compleja, entonces nosotros queremos darle al Ejecutivo el 26, como estaba originalmente planificado, y tener una semana para revisión de cómo quedó en definitivamente el dictamen, porque así como nosotros sugerimos cosas, hay sugerencias también que pueden venir del propio oficialismo, para que no estemos el día de la sesión haciendo canje de este artículo por otro, modificamos y que en definitiva no sabemos qué es lo que estamos tratando, ¿no? Bueno, ahí estamos, y faltan apenas 25 minutos para las 6 de la tarde, estamos en el análisis, presentación y hablamos con un diputado de la provincia del Chaco, por favor. A ver. Bueno, está el diputado Leiva, con nosotros hay 2 o 3 temas. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un saludo para usted, para toda la audiencia y para el equipo que lo acompaña. Diputado, primero consulta, porque ayer se votó lo concerniente a los barrios populares, que me parece que es una manera demasiado elegante de decirle villas de emergencia o miseria, ¿no? Pero le digo, ¿cómo está ese tema en su provincia, en el Chaco? ¿Qué registro particular tiene? Porque se indica que hay 5.000 de estos asentamientos en todo el país. ¿Usted qué radiografía tiene del tema en su provincia? ¿Y se avanza algo con esto? Porque el tema del registro de barrios populares está vigente del 2018, pero se avanza, me parece, en las mejoras muy en cuentagotas, ¿no? Por eso la consulta. No, indudablemente que es súper en cuentagota. Yo por ahí escuchaba ayer a los diputados opositores hablar de que, que fue el expresidente Macri el que lo puso en marcha. En realidad ocurrió como ocurrió con el Plan Belgrano y como cuantas otras cosas que había planteado el gobierno anterior. Por eso creo que lo de ayer puede marcar el inicio de que efectivamente se comience a llevar a la práctica lo que en términos generales la ley, la verdad que está muy buena, pero para que tenga efecto en la gente hay que llevarlo a la práctica, y esa práctica es la que no se ha podido realizar o se ha realizado pero muy a cuentagota a lo largo y a lo ancho del país, y en ese caso el Chaco no es la excepción. Claro. Pero nosotros como gobierno provincial sí hemos trabajado mucho con recursos del Instituto de la Vivienda del Chaco para ir mejorando la situación de muchísimas familias que tienen esa lamentable situación de estar padeciendo no solamente la falta de techo, sino la falta de terrenos. Nosotros hasta el año 2019, las viviendas que se venían ejecutando se habían paralizado en su totalidad, eran algo así como 5.700 viviendas. Así que imagínense, si se paralizaron viviendas que estaban en un 70 u 80% de ejecución, en lo que se refiere a mejorar las villas, porque en verdad, usted lo decía, es una forma elegante de decir villas miserias,
aunque no nos guste el término, esa es la verdad, porque la gente en esos lugares vive en condiciones, la verdad que muy, muy precarias, a veces Ahora, espacio... diputado, una consulta, digo, porque bueno, es cierto, se ha avanzado poco, pero la verdad que acá hay un enorme déficit de toda la dirigencia desde el 83 hasta acá, se cumplen el año que viene, se cumplen 40 años, y la verdad que pasaron distintos gobiernos, distintos modelos económicos, pero ninguno mejoró el tema habitacional, ¿eh? Ahí la verdad que hay coincidencia plena, ¿no? Hay coincidencia en lo que se refiere al Chaco. El Chaco mejoró muchísimo. El Chaco, en el periodo de Capitanís, que va a cumplir 12 años con este tercer mandato, se ejecutaron viviendas y se llevaron soluciones habitacionales entre nuevas, refacciones y mejoramiento, más de 60.000 núcleos habitacionales. Es un número muy significativo para lo que es la provincia, pero también es importante destacar que del 83 a la fecha había una deuda pendiente muy grande con los sectores más vulnerables. Entonces todo lo que se haga no alcanza. No. Nosotros en este momento, para que usted tenga una referencia, pues, le decía recién a la producción, yo termino de llegar a mi ciudad, como es, nosotros tenemos en mi ciudad una ciudad de 40.000 habitantes. En este momento se están ejecutando 300 viviendas nuevas y están en proceso de licitación otras 280. Para una comunidad chica, 500 y pico de viviendas es un número importante, pero usted, créame que no alcanzamos a cubrir la mitad del déficit que tenemos, ¿entiende? Yo no soy ministro de Vivienda. Y eso sucede en todo el país. Sí, yo no soy ministro de Vivienda, ni mucho menos, pero me parece, por datos que tengo, por lo que me han contado, por lo que alguna vez hablé con él, que la provincia que mejor se ha manejado en este tema es la provincia de San Luis. Yo creo que San Luis ha trabajado en política de vivienda, primero en la gestión de Adolfo Rodríguez Sá, después de Alberto. Me parece que han trabajado con más consistencia, porque este es el tema. Si vos no haces vivienda todos los años, te parás un año, tenés grave problema. Pregunta, Marquitos, a ver. Le iba a preguntar por el otro tema de la sesión del día miércoles, el de República de Cromañón, que lo vi con una participación activa, teniendo un discurso casi sobre el final del debate, y principalmente preguntarle qué significa para un diputado del Chaco la expropiación. Recordemos, un proyecto para expropiar el boliche República de Cromañón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Once, algo muy significativo para la memoria activa de una tragedia que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo se vive esa cuestión o cómo se vivió desde el interior? Bueno, yo lo dije en mi exposición, Cromañón atravesó a lo largo y a lo ancho de nuestro país, conmocionó sin ninguna duda a todos los argentinos. Yo recuerdo ese 30 de diciembre estando aquí en mi ciudad y lo vivimos como si hubiese sucedido acá. Entonces, el tomar esa decisión de esa expropiación seguro que no le va a devolver la vida, ni siquiera va a ayudar en mejorar la situación de los sobrevivientes, pero en definitiva me parece que es una decisión que tiene que apuntar al futuro, que tiene que servir para que esa memoria de la que se habla trascienda largamente a la capital federal, para que hechos como estos no vuelvan a suceder en nuestro país. Creo profundamente en que sin ninguna duda hemos estado todos, más allá de la diferencia que hubo sobre el final del debate, creo que todos teníamos la conciencia de que era imprescindible votar esa expropiación y que a partir de ahí ese espacio de memoria pueda servir para generar conciencia en las nuevas generaciones. Le iba a preguntar sobre eso, ya que lo mencionó. El final, el discurso de la diputada Paula Penaca del Frente de Todos fue el cierre del debate.
con algunos fragmentos o pasajes de su discurso, Juntos por el Cambio se sintió aludido y repudió el discurso de eso. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó? ¿Fue tan así o fue más una chicana del momento del momento encendido de la sesión? Bueno, yo en lo particular soy pasional. Lo que también tengo claro, a veces algunos temas donde esa pasión hay que tratar de contenerla, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera voy a desacreditar lo expresado por Paula, muy por el contrario, porque muchas veces hacia afuera no se percibe. Paula venía con un discurso muy coherente, acorde a la situación, y bueno, desde la oposición hubo algunos gritos que indudablemente la llevaron a elevar el tono y a hacer un planteo muy duro ya desde lo político. Lógicamente me solidarizo con ella porque hay que estar en el lugar cuando más de 100 personas se ponen a gritar y no permiten que quienes hacemos uso de la palabra podamos hacerlo con tranquilidad, cosa que nosotros permanentemente cuando la oposición habla siempre somos respetuosos, los escuchamos, pero bueno, más allá de la situación que se vivió al final, yo quiero rescatar lo importante. Sí. Lo importante es que se logró la expropiación, que se logró la sanción por parte del Estado, que sin duda hay un camino a seguir y yo espero que prontamente ese espacio pueda convertirse verdaderamente en un espacio para la memoria, para la educación, para que fundamentalmente, como decía anteriormente, generemos conciencia de lo que significa a veces la impericia, la negligencia, la corrupción, que en definitiva fueron un combo que se juntó para que sucediera esa tragedia. ¿Qué tal, diputado Leiva? Laura Serra lo saluda. Lo llevo al debate del presupuesto, ¿no? Que es un tema que va a acaparar la atención de la Cámara de Diputados en las próximas 2 semanas. Y quería justamente hacerle referencia a algunos aspectos del presupuesto. Hoy lo marcaba la gente de Juntos por el Cambio. Es un presupuesto que, y también lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no? Es un presupuesto que en términos de gasto y para amoldarse a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, establece una serie de ajustes en el gasto público, aproximadamente de 1,2 puntos del PBI. Tanto en tema de lo que tiene que ver con subsidios energéticos, lo que esto redunda obviamente en aumento de tarifas, como también en otros rubros presupuestarios, entre ellos también servicios sociales, educación, salud, etcétera. Quería saber cómo lo toma usted a esto, teniendo en cuenta de que, bueno, sé que algunos sectores del oficialismo, están un poco viendo a ver de qué manera se pueden mejorar algunas partidas presupuestarias para que el recorte de los gastos no sea tan drástico. Quería saber a usted qué le parece y si va a acompañar o no el presupuesto así como está planteado. No, sin duda que vamos a acompañar, sin duda que se está debatiendo, pero de lo que tampoco tengo duda es que no va a haber ajuste en educación, no va a haber ajuste en salud, no va a haber ajuste en ciencia y tecnología y no va a haber ajuste en obras públicas. Seguramente ustedes dirán, y bueno, ¿cómo haremos? Y como está trabajando excelentemente Carlos Heller y todo el equipo que lo acompaña, porque nosotros tenemos claro cuáles son los intereses que nosotros defendemos. Sin duda, las cuestiones que tienen que ver con las tarifas, el gobierno ha estado trabajando para que haya esa segmentación y que aquellos que consumen más, que tienen un mayor poder adquisitivo, lógicamente paguen más, porque de eso se trata,
ahí en ese caso la oposición sin duda va a decir que es ajuste. Cuando ellos establecían los tarifazos, llamaban adecuación tarifaria, y así podríamos enumerar una serie de cuestiones, pero que no vienen al caso. Lo importante es que nos estamos encaminando a tener un presupuesto como no tuvimos el año pasado, porque no nos votaron, porque con la excusa del discurso de Máximo Kirchner se levantaron y se fueron. Yo espero que en esta oportunidad tengan responsabilidad. Lo escuchaba al diputado Cobo anteriormente ahí con ustedes, y bueno, están anticipando que van a acompañar, que van a votar. Nosotros en lo que se refiere a nuestra región, el Norte Grande y en particular las provincias del NEA, sin duda tenemos nuestro planteo que tienen que ver con generar los recursos que deben estar contemplados en el presupuesto para que podamos tener más obras de saneamiento ambiental, para que podamos tener más acueductos, para que podamos tener más rutas pavimentadas. Y créanme que todas esas cuestiones van a estar contempladas y bueno, el ajuste pasará seguramente por otros sectores que son los que tienen mayor poder adquisitivo. Diputado, consulta, el tema PASO, hace una semana tenía como mucha fuerza, se hablaba de que iba a haber una presentación del diputado Di Giacomo, que había mucha gente del oficialismo que el tema le importaba, eso se desvaneció, ahora dicen que a lo mejor se vuelve con el tema después del 26 de octubre, que por eso quería el oficialismo tratar el presupuesto del 19, si tenían más tiempo para presentar el proyecto de eliminar la PASO. ¿Usted qué dice de la PASO? Porque, por ejemplo, Marcelo Casareto dice, no, yo no quiero que las eliminen porque yo llegué por la PASO. Y tampoco está de acuerdo el diputado Santoro, y tampoco está Heller. ¿Usted qué dice sobre la cuestión? Bueno, yo digo que en las anteriores elecciones junto al diputado Yeltsin habíamos presentado un proyecto para suspender las PASO. Sí. Y siguiendo esa línea, sin duda, si es que hay consenso, ¿qué pasó? Presentamos el proyecto, no hubo consenso, por lo tanto quedó en una mera expresión de deseo, por llamarlo de alguna manera. Ahora, si el tema se vuelve a tratar, mi posición es la misma que tuve cuando presentamos el proyecto. Me parece que los partidos políticos deben resolver sus cuestiones internas de otra manera. No es justo que todos los argentinos paguemos para que los partidos políticos definamos a nuestros candidatos. Pero bueno, es una discusión que seguramente la tendremos en el bloque y si es que finalmente se decide avanzar con ese proyecto o no, y si no, iremos todas las pasos como lo hicimos en las elecciones pasadas. Está. Bueno, era la línea de los gobernadores en ese momento, ¿no? Un hombre que representaba al gobernador de Tucumán y un hombre que representaba al gobernador del Chaco. Una última y de agenda, porque integra la Comisión de Defensa Nacional y tiene pautado un encuentro la semana próxima. ¿Qué tema si le llegó la citación, qué tema van a tratar y qué motiva esa reunión? No, todavía no tengo la convocatoria, o si la recibí todavía no la vi. Insisto con esto, terminó la sesión, fui a cenar, dormí, me preparé para volver al Chaco y llegué a Resistencia y estoy llegando en la primera actividad que estoy teniendo acá en mi ciudad con ustedes porque no quería fallar al compromiso que había hecho con la producción, así que hay cuestiones que sin duda por ahí deben estar en el correo, pero no tuve tiempo, pero les cuento la verdad. A ver. Llego, estacioné el auto y me comuniqué con ustedes. Está, bueno. O sea que la próxima actividad que hay en materia de sesión, lo confirmado, es el 26, con presupuesto. Exacto. Hoy, ¿no? Hoy el presidente de la Comisión de Presupuesto marcó una agenda de martes, miércoles y jueves de comisión de presupuesto. Dijo, si llega a aparecer una sesión el miércoles, suspendemos esa reunión. No va a haber sesión. Pero claro. no parece que está todo el mundo armando su acto propio, pero ¿usted qué hace el 17, diputado? ¿Tiene algo previsto? ¿Sabe dónde va? ¿Se queda en el Chaco? ¿Qué hace? No, me quedo en el Chaco. En el Chaco tenemos una actividad importante a las 8 de la mañana del 17, que estamos convocados por el gobernador, donde está por hacer la presentación del plan quinquenal para la provincia del Chaco.
Tempranito, pero bueno, 8 de la mañana, ahí estamos. Capitaní es un hombre que arranca la actividad a las 6 de la mañana. Epa. Es a las 8 porque eso nos permite a los del interior llegar. Estamos. Pero después vuelven siesta. Ubicación geográfica mía, ¿cuántos kilómetros está usted de Chaco, de Resistencia? 120 kilómetros. Una horita más o menos, andando tranquilo. 1 hora y 15 nautas. Ahí estamos. Diputado Leiva, muchas gracias, hasta cualquier momento y bueno, seguimos conversando. Chau, chau. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Capitanich es un hombre importante en el peronismo, se queda en el Chaco. Y Leiva también. Es complejísimo ese tablero. Se lo mencionó a Capitanich como posible candidato, ¿no? De un sector. Yo creo que él quiere, claro. Sí, efectivamente, habrá que ver qué pasa. Y debe tener alguna adhesión del kirchnerismo, pero... Y después esto que dice él, pero me parece que se ha enfriado. A lo mejor quieren hacer silencio de radio. Hoy no parece el tema del PASO. No, quieren hacer silencio de radio con el tema de las PASO hasta que se vote el presupuesto para no generar mayores problemas, pero me parece medio frío, ¿no? No sé qué información tiene. Cada vez más frío. ¿Cómo? No están los números. Claro. Exactamente. Entonces, no. Exactamente, no tienen ni los números propios. Claro, son esas es salir a pescar, ¿no? Como cuando hablaban de reforma judicial, Consejo de la Magistratura, efectivamente. No, se filtró o se informó que en el último encuentro del PJ bonaerense había sido planteado el tema con Máximo Kirchner presente, pero ni siquiera se habló de qué voluntad había expresado el diputado nacional. Es que es casi de terapia, pero si vos no tenés consenso entre los propios, ¿no? Si los primeros que salen a decirte no son los tuyos, digo, pero es como el mundo incomunicado, la verdad, no hay ni mesa de 3 ni mesa de 4, no se habla. Todos los mensajes se cruzan públicamente, pero bueno. Sí, hasta se congeló la cuestión de Di Giacomo también, la presentación. Eso un poco en línea con el tema del presupuesto. Creo que él se había adelantado en anunciar que iba a presentar un proyecto que todavía nadie estaba esperando de parte de ese sector político. Bueno, cobra extra porque trabaja mucho con ser del presupuesto, Laura Serra. Se termina Serra el 26, termina esto, ¿no? Bueno, el 26. Pero es una experta en presupuesto, Serra, así que, Laura, hasta cualquier momento, buenas tardes. Dale, nos Está vemos. Llegando Amanda Alma, señor Marco Giorgetti, hasta cualquier momento. Aquí terminamos nada más, gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de